Hola jóvenes, vámonos con las últimas dos actividades del curso. Y esto va a consistir en la etapa de la metodología. Ya vimos una serie de pasos que componen el planteamiento de una investigación, problema, preguntas, objetivos, hipótesis, justificación, marco teórico conceptual y cerramos con metodología. La metodología en realidad, así como hicieron ustedes un ejercicio en el primer parcial, con una definición, abarca muchas más cosas que lo que vamos a ver. Nosotros nos vamos a, mm, a limitar a elegir, hablar de técnicas y escribir dos instrumentos de técnicas de recolección de datos. La metodología entonces como tal de una investigación no se agota en elegir la técnica ni describir la técnica de recolección que vamos a utilizar. La metodología tiene que ver con muchas más cosas, herramientas y actitudes del investigador para desarrollar y llevar a buen término su investigación. Pero bueno, en este nivel de bachillerato y además por las condiciones de premura en las que estamos, únicamente en la parte de metodología, pues vamos a ver solo las técnicas. Se llaman de recolección de datos porque justamente eh, son artificios, son, son construcciones de la ciencia que me ayudan a recolectar información, a recolectar datos. Por eso se llaman así. Son varias, son varias las técnicas, pero hay tres primordiales que destacan en casi todas las disciplinas científicas existentes. Y son estas tres, que están en su página. Ya no me acuerdo, pero se las voy a enviar en la página completa, se las voy a enviar como imagen en la tarea asignada. Entonces, esto es lo que van a resolver ustedes. Obviamente este cuadro rellenable que está en su cuadernillo se va a agrandar. Los tres espacios azules de abajo se van a agrandar conforme ustedes escriban ahí para qué sirve y cómo funciona cada una. Yo les voy a adjuntar aparte otro video explicativo de YouTube. La primera de ellas, vamos primero con la observación, que va a ser la menos importante. La observación, que es de hecho, pues una de las primeras, si no es que la primera, sí seguramente es la primer técnica de investigación en la historia. Es la que menos herramientas necesita. Únicamente uno de mis cinco sentidos. Decía Aristóteles que este es el primer paso en cualquier investigación. Entonces la observación sirve sobre todo cuando el fenómeno que quiero estudiar es visual, tiene un componente visual. En el caso del coronavirus, por ejemplo, es fundamental la observación, porque yo tengo que ver la forma, las características que tiene el virus, cómo se comporta si yo lo someto a ciertas condiciones. Toda la investigación de animales, por ejemplo, la observación es fundamental, porque si no observo, ¿cómo estudio su comportamiento? Si no es por medio de la vista, ¿cómo voy a conocer las formas en que se comportan, se reproducen, atacan, cazan, establecen lazos, etcétera? Bueno, además esta es la técnica preferida por disciplinas como la antropología, como la biología, de muy diversos campos. Vámonos con la encuesta. La encuesta todos la conocemos. La encuesta es una técnica de corte más cuantitativo, es decir, que se preocupa por las magnitudes. Vamos a ver primero estas.
Muy comunes ya en las aplicaciones de transporte privado. Este es un ejemplo de encuesta. Vea nada más. Lo que define a una encuesta principalmente son sus preguntas cerradas, donde la respuesta ya está dada y la persona que la contesta únicamente tiene que elegir. En este ejemplo se pueden elegir varias. Hay otras donde solamente una se puede elegir. ¿Quién lo decide? Lo decide el investigador, dependiendo de qué le interese. Fíjate en esta pregunta cómo la respuesta realmente es una escala numérica. Teniendo en cuenta tu experiencia como pasajero, ¿qué tan probable es que recomiendes A, Bit a tus amigos y familiares? Entonces ya aquí, a diferencia de esta pregunta donde puedes escoger varias, aquí solamente es una. Fíjense en esta. Estos son, generalmente se le llaman datos sociotécnicos, a lo que es sexo, edad, escolaridad o ciudad de origen. Vamos a conocer los tres principales tipos de reactivos de la encuesta. Esta es una investigación sobre la opinión de las mujeres acerca de la ley de despenalización del aborto allá por la primera década de este siglo XXI, promovida por el PRD entonces. Vamos a ver el primer tipo de preguntas. Se le llama preguntas de escala. ¿Por qué? ¿Por qué escala? Porque las respuestas son un espectro que va desde un extremo hasta otro. En este caso, buena, regular o mala. Siendo rigurosos, todo esto tiene que ir en orden. Ahí está. Si la quiero hacer más compleja, puedo meter más grados. Aquí le puedo poner buena y aquí más bien excelente. ¿Por qué no puedo dejar dos buenas? Pues porque es absurdo. Una regla de las encuestas es que las respuestas tienen que ser mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir? Que no sean equivalentes, que no valgan lo mismo, que no sean similares o sinónimos. Tienen que ser todas diferentes. Entonces aquí, bueno, pues es un grado menor que excelente. Aquí le pondría, le puedo poner deficiente. Deficiente quiere decir que tiene una deficiencia, que tiene un error o varios errores. Y ya malo es más fuerte o pésimo le puedo poner. Ahora, otra regla en las encuestas es que las respuestas tienen que agotar la totalidad de opciones de quien está llenando la encuesta. Si tú no le das todas las opciones posibles, entonces el encuestado se va a ver obligado a marcar una y va a estar mintiendo porque la que él quiere no está. Entonces, fíjense, en una encuesta siempre tiene que estar el no sé, bueno, depende de la pregunta, pero siempre tiene que haber cabida para un no sé o un indiferente o no me interesa. Fíjense la pregunta. ¿Qué opina usted acerca de la ley de interrupción del embarazo? Aquí en primer lugar, la pregunta está mal redactada, porque dice, ¿qué opina usted? Lo que yo esperaría como respuesta es una pregunta abierta de este tipo. ¿Qué opina usted? Ah, pues yo opino que esto está mal porque a mí me pasó y entonces no me parece que, etcétera, etcétera. Entonces no, aquí no me interesan ese tipo de respuestas, estoy en encuesta. Desde aquí ustedes tienen que saber cómo redactarla bien.
Entonces podríamos redactarla así. Su... No. No. Por ejemplo, así. Considera que la ley de interrupción del embarazo, sobre la interrupción del embarazo, es excelente, ahora sí, excelente, buena, regular, deficiente, mala, o le es indiferente. Es decir, a la persona no le interesa absolutamente nada de esta ley. Entonces yo agrego otra opción más. Ujú. Aquí lo ideal es que las opciones no pasen de 5. Puede haber más, no pasa nada. Pero si ponen más opciones, asegúrense que sean muy pocas preguntas, porque si no es muy cansado. Entonces, este tipo de reactivos que conllevan una escala se llaman justamente de escala. Esta que les presentaba yo por acá también es de escala, miren. ¿Por qué de escala? Porque otra vez es un continuo que empieza con dos valores polares o dos valores extremos y toda una gama de intermedios en medio. Valga la redundancia. Otros ejemplos de preguntas de escala serían las que averiguan desde un siempre hasta un nunca. Desde un totalmente de acuerdo hasta un totalmente en desacuerdo. Bueno, segundo tipo de pregunta. Este es súper fácil, se llama dicotómica. ¿Por qué se llama dicotómica? Acuérdense que el prefijo di o bi, de origen griego, siempre denota dualidad. Entonces se llaman dicotómicas porque generalmente nos obligan a elegir una respuesta u otra. A diferencia de las de escala, aquí no hay medias tintas. Aquí o me decanto por un lado o estoy de plano en el otro. Si acaso, esta, por ejemplo, podría llevar un no sé. Aquí es legítimo porque a lo mejor la persona realmente no tiene el conocimiento suficiente sobre algo que tú le estés preguntando. Entonces, nuevamente, decir sí o no, si no tiene el conocimiento, pues sería mentir. El hecho de que ya haya aquí tres opciones con uno C no le afecta en que sea dicotómica, porque la naturaleza principal de la pregunta es irse a un lado o irse al otro. Súper fácil, ¿no? Otro ejemplo, ¿tiene usted hijos? Que le preguntaran, ¿tiene usted hijos? Sí o no. Aquí, en ese caso, el no sé, pues sería absurdo. Ahí es o sí los tengo o de plano no los tengo. Último tipo de preguntas en las encuestas. Fíjense el orden de las... Bueno, más bien fíjense en el tipo de respuestas que ofrece esta respecto a estas dos. Estas dos de alguna manera tienen un orden. ¿Cuál es el orden aquí? El continuo de dos extremos con una escalera de intermedios, por así decirlo. ¿Cuál es el orden aquí? Lo opuesto, la oposición, que este significa justamente lo contrario de este. En este tercer tipo de preguntas, como ustedes pueden ver en las opciones de respuesta, no hay un orden. Simplemente hay una colección de opciones variadas. ¿Cuál de las siguientes causas sería para usted la más fuerte para recurrir a un aborto? Interrumpe mi plan de vida, tengo problemas económicos, tengo problemas familiares, no quiero tener hijos. Y el otro es muy importante aquí. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado hace unos minutos
que algo importante en la encuesta es que uno le ofrezca absolutamente todo el rango de opciones posibles al encuestado. Entonces imagínense las razones que podría tener una mujer para abortar. 1001 razones. Estas 4 realmente no son nada. Pueden ser muchísimas. Y como yo no puedo poner 800 incisos de respuesta, ni 50, ni 26, entonces arreglo el problema con un otro y abro un espacio abierto para que ella me escriba aquí cuál sería esa razón. Este último tipo de preguntas se llaman politómicas o de menú. Entonces ahí tenemos las 3. Preguntas de escala, preguntas dicotómicas, preguntas politómicas o de menú. Por último, vámonos con la entrevista. ¿Se acuerdan que este dibujo lo usamos en una actividad del primer parcial, ¿no? Algunos me pusieron diálogo, plática. Su nombre específico, su nombre correcto como técnica es entrevista. Y no nada más la hacen los periodistas, la hace cualquier tipo de investigador. Una entrevista está compuesta por una guía de preguntas, justo como la encuesta. ¿Cuál es la gran diferencia? Que aquí no hay respuestas que se ofrezcan. Aquí está en blanco. ¿Por qué está en blanco? Porque aquí me interesa toda la respuesta cualitativa del entrevistado. Fíjense aquí. Aquí lo que me interesa es contar. Yo después de esto voy a hacer gráficas y a ver qué barra sale más alta. A lo mejor la buena fue la que predominó y la barra más pequeña fue la deficiente. Aquí quiero contrastar a lo mejor en una gráfica de pastel cuántos sí se enfrentan a los no. Qué tan poderosa es una u otra. Puedo hacer gráficas de líneas, de puntos. Aquí lo que me interesa es contar si la opción 3, la 1, la 4 tuvo más marcas, más votos. En una entrevista, como ustedes pueden ver, pues ¿qué voy a contar? Realmente no me interesa contar. Me interesa, como lo hace la investigación cualitativa, comprender significados, entender sentimientos, emociones, vivencias y situaciones que viven las personas. Es por eso que en una entrevista, hacer el guión de preguntas es mucho más sencillo, porque yo no le tengo que meter ya respuestas marcadas, respuestas predefinidas. Lo más difícil, eso no quiere decir tampoco que sea fácil, porque estas preguntas tienen una estructura. Lo difícil en una entrevista más bien es ejecutarla. Esto simplemente yo le puedo dejar la hojita a la persona, aunque puedo irme y regresar. O si me estoy ahí, pues simplemente estoy viendo, estoy enfrente de ella por si tiene alguna duda, pero ella solita lee las preguntas y las marca. Aquí no. Aquí yo tengo que estar cara a cara frente a mi entrevistado haciéndole cada una de estas preguntas. Ahora, ¿cuál es el ordenamiento que debe tener un guión de entrevista? Empezar con preguntas generales y superficiales. Esto anótenlo casi como un reglamento. Empezar con preguntas generales y superficiales hasta ahondar en preguntas específicas y de índole más profunda o privada. Fíjense, esta entrevista fue sobre vivencias de la transexualidad. Entrevistamos a dos estudiantes de la UAM Xochimilco cuando íbamos en licenciatura. Y vean aquí cómo empezamos. Platícanos sobre tu infancia. Es una pregunta súper general. O sea, ahí nos puede platicar de todos los ámbitos. ¿Cuál es el objetivo? Que en estas primeras preguntas el entrevistado
entre en confianza. Fíjense, esta sigue siendo general, pero ya le metemos el concepto de condición sexual. No iniciamos eso, no iniciamos con esta, porque iniciar con este tipo de preguntas puede intimidar al entrevistado. Fíjense, primero preguntamos sobre esto y los conflictos emocionales ya vienen hasta la quinta. Ujú. Vean cómo conforme avanzo se hacen más complejas, más específicas, más íntimas. Y bueno, este es en un tema de sexualidad. Aquí, por ejemplo, es un tema que puede ser más aburrido. Esto fue de una tesis de posgrado sobre la fundación de la Guamcuajimalpa. Se le preguntó a la primera rectora: ya han pasado 6 años de la creación de la Guamcuajimalpa. ¿Cómo la ve usted después de todo este tiempo? En este ¿cómo la ve usted? Igualmente es una pregunta enorme donde te puede responder de todo. Entonces aquí la intención es que se abra poco a poco. Ya después vamos ahondando. Se le preguntó ya sobre un libro en específico, sobre una visita que hizo, sobre otro documento importante. Entonces vean cómo en la entrevista es muy importante que el informante nos dé la mayor cantidad de palabras, de respuestas posibles. Bueno, ¿qué van a hacer entonces en estas dos últimas actividades, jóvenes? Van a llenar este esquema con lo que se pide aquí. ¿Para qué sirve cada una y cómo funciona? A lo que me refiero es con para qué sirve, digamos que qué rol desempeña en la investigación, que además es diferenciado, que tiene la entrevista, que no tengan estas dos, que tiene la encuesta, que no tengan estas dos, así cada una. ¿Cómo funciona? Es decir, cómo se aplica, cómo se trabaja, cómo se plantean sus preguntas de estas dos, cómo se llevan a cabo por el investigador, qué precauciones se deben tener. Ahorita ya yo les platiqué ya varias. Entonces, esta es la penúltima actividad y la última va a ser este párrafo que está aquí abajo. Deben de construir ustedes 2 guiones de preguntas, así como los que les enseñé. Uno de encuesta de 10 preguntas que abarque mínimo uno de cada tipo. Mínimo una de escala, una dicotómica y una de menú. Van a construir otro guión de preguntas, pero ahora de entrevista, con las características que yo les acabo de mencionar. Las preguntas sobre qué creen que van a versar, sobre qué tema creen que va a ser. Obviamente del tema de investigación que ustedes ya eligieron y que han estado trabajando. Con esta actividad vamos a cerrar ya entonces el segundo parcial y espero sus actividades durante esta semana, jóvenes. Entréguenlas pronto para que yo también los revise lo más pronto posible y podamos irnos de vacaciones lo más rápido.